Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Hoy nos acompaña el médico pediatra, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte y además columnista del Heraldo, el doctor Hernando Vaquero. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Qué alegría poder estar en tu programa. Un verdadero honor aceptar esta invitación y poder compartir contigo estos minutos. Bueno, yo tenía la invitación con usted hace rato porque me interesa mucho saber cómo va el tema de la formación de nuestros estudiantes de medicina y futuros médicos. Usted que es el decano de la Facultad de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte, ¿cómo va la cosa? Bueno, permanente cambio. Puntualmente lo que te puedo explicar de nuestra experiencia en la Universidad del Norte es una universidad comprometida con la excelencia, una universidad donde realmente basa el desarrollo de los programas en el talento de sus profesores, en el talento de sus estudiantes y en unas magníficas instalaciones. La educación médica ha tenido, a través de la historia de la humanidad, diferentes periodos. Colombia no ha sido ajena a este movimiento, a los diferentes movimientos que han existido en la educación médica mundial. Hasta principios del siglo pasado, por ejemplo, la educación médica se basaba sola o casi que exclusivamente en la transmisión enciclopédica de información de muy alto valor para el paciente, pero que realmente estaba centrada solamente en la patología, en la forma en que se dañaban los órganos y cómo repercutía eso en la actuación o en la calidad de vida del paciente. El poseedor del conocimiento era el profesor. Solamente el profesor tenía acceso a la información. Era casi una formación vertical, ¿no, doctor Vaquero? Totalmente. Es decir, del maestro al alumno. Allí no había ningún tipo de interrelación, muy poca, muy nula casi. Prácticamente nada. O sea, existían el gran profesor que iba a ver los pacientes en las grandes salas en las grandes salas de los hospitales, y él era el poseedor del conocimiento. Si acaso de alguna u otra forma le prestaba un libro, usualmente estos libros estaban en francés, para que el estudiante pudiese estudiar de ese libro y adquirir algún conocimiento adicional a lo que el profesor le entregaba en las rondas diarias. Doctor Vaquero, la Universidad del Norte en la Facultad de Medicina, ¿qué tanto ha cambiado de la época en la que usted se formó a la época actual? Bueno, yo te decía que a principios del siglo pasado esta información se transmitía a los grandes maestros. Yo estudié medicina en la década de los 80, algunas cosas ya habían cambiado, pero no muchas. Estos cambios llegaron a Colombia o en general a América Latina un poco tarde. En mi época, por ejemplo, no teníamos acceso a Internet. Estudiar un artículo científico y decir que algo se estaba haciendo de manera novedosa en el mundo, teníamos 6 o 7 meses de antigüedad. Doctor Vaquero, a propósito de Internet, con tantas críticas que se le han hecho a todo este tema de Internet, redes sociales y demás, ¿usted cree que es útil el tema del Internet, el tema de las redes sociales para la formación de los futuros médicos? Por supuesto. El acceso a la información es algo que agrega valor a la formación, de cualquiera de las profesiones hoy en día. En nuestra época, te decía, llegar a una biblioteca con un horario incluso, que no estaban abiertas los sábados y domingos para que uno pudiese estudiar, que el préstamo de libros era muy limitado, y hoy en día poder contar con estas herramientas tecnológicas donde en cualquier momento, a cualquier hora del día, fines de semana, Semana Santa, carnavales, el estudiante que decide estudiar tiene a su mano una gran cantidad de información, una ilimitada cantidad de información. Entonces, realmente la herramienta no es la mala, el uso que se haga de ella es lo que podría terminar no siendo bueno. Le pregunto y se pone la mano en el corazón. Nuestros estudiantes en la Universidad de la Costa, de la Facultad de Medicina, ¿qué tan bien preparados salen si nosotros los comparamos con los estudiantes de otras ciudades y los podemos comparar también con los estudiantes de otros países? ¿Cómo nos va? Hoy en día existen exámenes que se hacen a nivel de exámenes estatales que se conocen como las pruebas Saber Pro. Estas pruebas se hacen para todas las carreras profesionales y puntualmente en el área de la salud se aplican. Entonces, para responder de manera concreta a nuestra pregunta, en la última prueba que se aplicó en el mes de octubre del año pasado, que ya tenemos los resultados y fueron analizados, el programa de medicina de la Universidad del Norte ocupó el 7º lugar a nivel nacional, siendo solamente superado por 2 facultades privadas. O sea, las otras que nos superan son las grandes facultades públicas del país: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad del Valle y Universidad Industrial del Santander. Entonces, realmente nuestros estudiantes salen competitivamente muy bien formados, no solamente en el tema científico, en el tema duro, en el tema tecnológico de la medicina, sino en las otras habilidades que se necesitan para ser un buen médico, para ser un buen profesional de la salud. Doctor Vaquero, le voy a preguntar por
la relación médico-paciente. ¿Por qué le voy a preguntar por eso? Porque en una época el médico era una persona muy cercana al paciente, había mucha relación, casi que de amistad con su familia y demás. Hoy en día, por cuenta de tantas reformas que se ha sufrido el sistema de salud, uno siente que el paciente es cada día más distante del médico, que el médico simplemente se dedica como a llevarle una historia clínica y un par de números y no más. ¿Es así o usted me corrige si estoy equivocado, o de pronto realmente se ha perdido esa cercanía entre el médico y el paciente, y de qué manera eso ha afectado el tema de la medicina? Bueno, digamos, desconocer esta realidad sería perder el contexto de lo que hacemos en educación todos los días. Es indiscutible que toda esta presión del sistema de salud generaron algunos cambios en la relación médico-paciente. De hecho, muchos estudios muestran de que la queja más frecuente de los pacientes con respecto a nuestro sistema de salud pasa porque el médico nunca lo mira a la cara durante la consulta externa. Entonces, si te das cuenta, hay un tema de humanización, hay un tema de trato, hay un tema de reconocer al otro como un semejante durante un acto médico. En las facultades de medicina del país luchamos desde hace 10 años tal vez por consolidar un currículum nuclear, o sea, algo que aplique para todos los programas de medicina, en la cual se privilegie la formación humana de nuestros estudiantes y luego futuros profesionales. Eso se hace a través de la carrera, se sigue haciendo en las diferentes facultades, pero en los últimos años hemos hecho especial énfasis en no perder ese arte de la profesión. O sea, necesitamos tecnológicamente estar muy bien preparados, necesitamos ser científicos, porque el paciente finalmente acude a eso, a buscar ciencia en nosotros para poder preservar su salud o para poder recuperarla en caso de que la haya perdido. Pero tenemos que hacerlo reconociendo un ser humano que tenemos enfrente, reconociendo que ese ser humano vive en un entorno, tiene una familia, que ese ser humano es un ser biopsicosocial y que ya no solamente nos va a buscar porque quiere curarse de una enfermedad, sino porque además quiere tener bienestar. Y el bienestar incluso se lo debemos proporcionar aún cuando seamos conscientes de que no lo vamos a poder curar. Le cuento de la relación médico-paciente, ¿por qué? Porque todos hemos sido pacientes. En este mundo, en esta vida, todos en algún momento hemos sido pacientes. Hemos tenido que acudir a un médico para que nos atienda. Y de las cosas más desencantadoras, más entristecedoras, es uno como paciente encontrarse con un médico frío, distante, lo que usted dice, que no lo mira a los ojos. Y estaba pensando en la reflexión, ¿por qué? Porque eso no tiene nada que ver con los textos, no tiene nada que ver con las herramientas, es algo que de pronto nace en la persona, o en la universidad le inculcan esa parte. Digamos, definitivamente la formación en valores y la formación de seres humanos como seres humanos, o la formación en humanismo, tal vez, me atrevería a decir, empieza en la casa, empieza con tus padres, empieza con tu núcleo familiar cercano. Reconociendo al otro, insisto, como un ser semejante, como un ser con valores, como un ser que tú tienes que privilegiar en el contacto de igual a igual. La universidad entrega algunos componentes, es indiscutible, la universidad se encarga de potenciar algunas cosas, la universidad a través de lecturas, a través de exposiciones a casos, a través de interacción con colegas, a través del ejemplo, los grandes maestros, por ejemplo, yo recuerdo algunos maestros en mi profesión, personas que me ayudaron a formar como médico, pero además como ser humano. Eso que es tan importante me lo va a contar ahora después de este corte de comerciales. No se les olvide seguirnos en redes sociales, en Twitter, @leydelmontes, en Instagram, @leydelmontesoficial, y también en Facebook. Ya regresamos. Baja la muerte de tu moto poniéndote el casco, usando el chaleco, respetando las señales de tránsito cuando tomas y no manejas. Respetar las normas de tránsito protege tu vida. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Seguimos en la Ley del Montes conversando con el doctor Hernando Vaquero, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte, formador de futuros médicos
columnista del periódico El Heraldo también. Estamos conversando de medicina y de formación de futuros médicos. Doctor Vaquero, hablábamos de la formación de nuestros estudiantes y me inquietaba el tema humanístico, el tema de que realmente el médico que tiene que ver al paciente como un ser humano y no como una simple estadística que tengo que mirar el reloj porque para este paciente solamente dispongo de 10 minutos. ¿Eso se puede transformar? ¿Es posible lograr que el médico sea mucho más cercano al paciente? Sí, claro. Ya te contaba hace unos minutos, insistimos mucho desde las facultades de medicina por tener un currículum nuclear que privilegie ese tipo de formación. O sea, que el estudiante aprenda a través del arte, por ejemplo, que el estudiante aprenda a través de la música, a través de la pintura, a identificar cosas que después va a poder buscar en su paciente. O sea, despertar esa sensibilidad para que él entienda las lágrimas de un paciente ante la incertidumbre por un diagnóstico, por ejemplo, o el temor que puede desencadenar. Acompañar al paciente claro, después de un diagnóstico claro, fatal, por llamarlo de alguna manera, pues, digamos, estar cerca a él, ¿no? Oscar, la vida es una enfermedad mortal. No tenemos nada que hacer, de esta no salimos vivos. Entonces, muchas veces como profesionales de la salud tenemos que acompañar y tenemos que estar cerca a la familia, porque a veces se nos olvida los cuidadores, por ejemplo. Nos concentramos en el paciente, pero ¿qué siente una señora que ha estado en matrimonio con un señor durante 60 años y que súbitamente en una consulta se le comunica que ese ser que la ha querido durante tanto tiempo y ha acompañado durante tanto tiempo tiene una enfermedad mortal y que le quedan 4, 5, 6 meses de vida? Te vas a preocupar por el paciente, preocúpate también por la familia, preocúpate por esos hijos, por esa señora que va a perder, va a tener una pérdida dramática en su vida. ¿Qué va a pasar con ella después? Entonces, claro, la gente usualmente se deja permear por las malas noticias del sistema de salud, permanentemente los carteles, las largas listas para poder entregar tratamiento, la corrupción, terrible, ¿no? Terrible. Pero bueno, bien dice este adagio popular que hace mucho más ruido un árbol al caer que un bosque al crecer. Entonces nos concentramos en esas malas noticias y nos olvidamos que detrás de toda esa serie de cosas que llegan a los titulares de los periódicos hay médicos atendiendo con sentido humano, hay médicos preocupados por esa familia, hay médicos preocupados por ese ser que acude a él buscando consuelo en muchas oportunidades. Le quiero preguntar por una obra que yo sé que usted la lleva en el corazón, porque usted tuvo mucho que ver con eso. El Hospital Universitario de la Universidad del Norte. Uno pasaba y lo veía pequeñito y ahora pasa y cada día que pasa lo ve más grande. ¿Cómo nació? ¿Cómo fue esa historia? ¿Y en qué momento nos encontramos en ese hospital universitario de la Universidad del Norte? Qué buena pregunta y qué bueno que me permitas hacer un homenaje a 3 personas que participaron con su visión, con un nivel de riesgo tal vez mayor a lo que se permite normalmente en este tipo de situaciones, que son el doctor Carlos Malavet, anterior decano, el doctor Jesús Ferro Bayona, anterior rector, y el doctor Rodrigo Barceló, anterior profesor o jefe del Departamento de Salud Pública. Ellos 3 en unión del actual vicerrector de la Universidad del Norte, el doctor Joaquín Han, se sentaron en una mesa a planear lo que debería ser el escenario de prácticas formativas de los programas de salud de la Universidad del Norte. Y en algún momento de la historia tuvieron una feliz coincidencia, y es que el legado Mubdi, que es el sitio donde se encuentra el hospital, le había entregado el cuidado de esos lotes, de esos terrenos, al Club Rotario de Barranquilla, la Fundación Rotaria. La universidad se une con la Fundación Rotaria y en ese sitio, que se encontraba en el Instituto Neurológico del Caribe, se hace un comodato entre estas 2 instituciones y se decide empezar el desarrollo del hospital de la Universidad del Norte. De esto ya hace 21 años. Se nos entregó en ese momento a la Universidad del Norte 900 metros cuadrados. Hoy en día tenemos 18.000 metros cuadrados y permanentemente estamos creciendo. Y mira qué lindo, porque hemos encontrado mucha gente en el camino que nos ha dado la mano. Familias de donantes, la familia Gilinski, por ejemplo, nos entregó a través de su empresa unas donaciones muy importantes hace un par de años para poder desarrollar algunos pabellones. Mira qué interesante también, la Cruz Roja, por ejemplo, que tenía algunos espacios que eran usados por Teletón, también dentro de un comodato con la Fundación Rotaria, ahora hizo una alianza con nosotros. Entonces los servicios que presta la Cruz Roja ahora los va a prestar con nosotros como Hospital Universidad del Norte. Entonces qué bueno poder encontrar Cruz Roja, Fundación Rotaria, Club Rotario, familias que nos apoyan con donaciones para poder desarrollar esta maravillosa obra. Doctor Vaquero, ¿cuántos estudiantes de la universidad pasan por el hospital? ¿Cuántos pacientes atienden? ¿Cómo es la vida, digamos? ¿Cómo es la vida del hospital? Es maravilloso, realmente se me ilumina la cara seguramente de felicidad ver esa obra.
En un día de 24 horas podrían confluir en el Hospital de la Universidad del Norte alrededor de 600 estudiantes del área de la salud, en los diferentes turnos, en horas de la mañana, en horas de la tarde o en los turnos nocturnos. 600 estudiantes sí, atendemos, de la Universidad del Norte, sí, todos. Todos de la Universidad del Norte. Tenemos estudiantes de algunas universidades de la región. Dichas universidades no tienen programas de medicina, enfermería y odontología que tenemos nosotros, sino otras áreas de la salud. Entonces también se lo ofrecemos como un centro de prácticas formativas. Atendemos más de 220 urgencias por día, efectivamente atendidas. Hacemos más de 200 consultas externas por día. Realizamos en promedio algo así como 38, 40 cirugías diarias. Tenemos 90 camas de hospitalización. O sea, realmente es un hospital muy, pero muy complejo, 60 camas de observación. Hacemos cirugía cardiovascular, por ejemplo, hacemos cirugías de columna. En este momento estamos embarcados en un par de proyectos para seguir aumentando la complejidad de los servicios que prestamos. Yo quería preguntarle por ese hospital porque yo sé que es uno de sus hijos, que usted lo quiere mucho y sabía que iba a encontrar respuestas como estas de su parte, de tal manera que más que una pregunta también una felicitación, porque usted hizo parte de un equipo que hoy en día tiene una obra maravillosa que mostrar. Gracias, Oscar. De verdad que, como bien lo dices, es un equipo. Hoy en día el doctor Diego Castresana es el director ejecutivo del hospital. El doctor Castresana es un egresado nuestro que se formó incluso en Estados Unidos en administración hospitalaria y que lleva el día a día al hospital. El hospital tiene un consejo directivo que está conformado por el actual rector, el señor rector Adolfo Meisel Roca, por la vicerrectora administrativa y financiera Alma Lucía Díaz Granados, esto es de la universidad, y el decano de salud. Me ha correspondido a mí en suerte, estando en este cargo, participar en la administración del hospital. Si comparamos el hospital de la Universidad del Norte con otros hospitales de otras universidades en el país, ¿cómo estamos? Todavía somos el hospital universitario más pequeño de Colombia, pero estamos creciendo. Y estamos creciendo a pasos agigantados. Además es más pequeño porque también es de los más recientes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto, y porque, bueno, de alguna manera hay historias de donantes, por ejemplo, con la Fundación Valle de Lili, que apareció una familia donante y colocó mucho dinero y el hospital pudo explotar en crecimiento. Con la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, por ejemplo, apareció una fundación, colocó un dinero y la Fundación Cardioinfantil pudo crecer. Antes de irnos a corte de comerciales, deme sus redes sociales para que nuestros televidentes lo sigan. Solo tengo Twitter y mi red social es @HMVaquero. Muy bien, ya regresamos después de este corte de comerciales hablando con el doctor Hernando Vaquero de medicina y de los retos que esperan a los estudiantes de medicina. Baja la muerte de tu moto poniéndote el casco, usando el chaleco, respetando las señales de tránsito cuando tomas y no manejas. Respetar las normas de tránsito protege tu vida. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor Hernando Vaquero, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte y columnista del Heraldo. De eso le quiero preguntar, esa faceta suya. Usted es colega en últimas, ¿no? No pretendo. No son tan altas mis aspiraciones, Oscar. De verdad que aprendo de ustedes, aprendo de tus magníficas crónicas. Uno como médico, una de las habilidades que tal vez tiene que desarrollar muy temprano dentro de su profesión es comunicar. Tienes que comunicar permanentemente un diagnóstico, tienes que comunicarte con un colega y bueno, tal vez el que el Heraldo me haya ofrecido la oportunidad de poder expresar algunas ideas, algunas opiniones sobre temas usualmente relacionados con salud, se ha convertido en un nuevo reto profesional, o sea, poder transmitir de alguna manera tantos años de estudio, tantos años de experiencia, para que las nuevas generaciones tengan un punto de referencia más para poder crecer intelectualmente. Y además hay que tener el brazo caliente, porque para estar escribiendo uno tiene que calentar el brazo y lo hace muy bien porque yo soy uno de sus lectores de sus columnas. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes en la universidad, en la decanatura, con estos como formadores de futuros médicos? ¿Cómo analiza usted lo que viene del futuro?
Tenemos un nuevo programa que es el programa de odontología. Este programa apenas, la primera cohorte va en 8º semestre, no hemos graduado todavía el primer grupo de estudiantes. Eso es un gran reto, poder consolidarnos como una oferta de odontología, una oferta de calidad para estudiar odontología en el país. Si bien somos una universidad regional, nuestras aspiraciones siempre están orientadas a obtener primeros lugares a nivel nacional. Eso es un reto en la parte académica, mantener la acreditación de nuestros programas a nivel nacional de medicina y de enfermería. Enfermería debe ser la primera facultad acreditada por un organismo acreditador internacional en América Latina. Ya fuimos seleccionados como candidatos firmes. Esto debe suceder alrededor de finales del año 2020, inicio del año 2021. En investigación tenemos grupos de investigación muy sólidos. Tenemos proyectos aprobados por el Instituto de Salud de los Estados Unidos con fondos que ellos nos colocan. Esto nos da un sello de transparencia y de calidad en todos nuestros procesos. Muy importante alrededor de esto, seguir aportando a que la Universidad del Norte se convierta en esa universidad referente ya nacional y, por qué no, internacional, hablando como Gran Caribe, para que las nuevas generaciones puedan desarrollar en ella formaciones con altos niveles de calidad. Yo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad, además la dicha, la fortuna de conversar frecuentemente tanto con el doctor Ferro, anterior rector de la Universidad del Norte, como con el doctor Meisel, el nuevo rector de la universidad, y ambos coinciden en el tema de la formación de los estudiantes en la parte científica. Es decir, cómo lograr que también se avance en ese sector que es muy importante. Los avances científicos, ¿cómo los vislumbra ustedes de la decanatura? Yo, en mi largo recorrido por los salones de la universidad, en las diferentes posiciones, te podría decir que la universidad, cuando aquel famoso plan de desarrollo nos hablaba de la sociedad del conocimiento, empezó a mutar, empezó a desarrollar ciencia con altos estándares internacionales, y lo mantiene, pero esa ciencia con un fin. O sea, no hacer ciencia por hacer ciencia, sino realmente muy preocupados porque esa ciencia que se hace en la Universidad del Norte impacte el bienestar de nuestra región y de nuestro país. Eso no se ha perdido en la Universidad del Norte, eso se ha mantenido, por lo menos en el tiempo que yo llevo de estar como profesor en la universidad, alrededor ya de 20 años, desde la época del doctor Ferro, ahora con la época del doctor Meisel se mantiene. Muy preocupados por desplazar fronteras de conocimiento, por tener programas de formación a nivel doctoral incluso, pero con una clara orientación a mejorar el nivel de bienestar de nuestra costa caribe, mejorar el nivel de bienestar de nuestras poblaciones. No tendría sentido que toda una universidad con todas las capacidades que existen en la Universidad del Norte se volcase, por ejemplo, a preocupar o a invertir muchísimos recursos en cosas que no van a agregar valor a nuestra región. Podría poner un ejemplo digamos, de muchísima actualidad. ¿Qué tal concentrar tantos recursos en, por ejemplo, tomar una fotografía de un agujero negro? O dedicar todos esos esfuerzos como se dedican hoy en día a desarrollar o a generar las bases para crear programas que ayuden a prevenir enfermedades como el dengue. Y le digo por qué, y coincido con usted plenamente, doctor Vaquero, porque es que la región Caribe, nuestra querida región Caribe, tiene tantas necesidades, nuestra gente tiene tantas necesidades como lo que usted acaba de decir, por ejemplo, el dengue, que ha sido erradicado, que ha sido en muchas partes pero en nosotros sigue latente, sigue vivo. Y enfermedades como esa hay muchas. Entonces me parece que qué bueno que la Universidad del Norte se enfoque, digamos, en esta región que tanto la necesita. Tenemos, de hecho, puedo citar dos ejemplos. Un ejemplo en salud que es bien concreto es el tema de los migrantes. Nosotros hace 3 años el problema de las migraciones de estos grandes grupos de migrantes venezolanos no existía. Muy poco conocimiento tenemos en América Latina. Normalmente en América Latina las migraciones se hacían dentro de los países, siguiendo fenómenos de violencia política, Colombia por ejemplo. Pero migraciones transnacionales no existían, no se habían dado en América Latina, por lo menos no en la magnitud que se está dando el fenómeno con Venezuela. Nosotros tenemos grupos de investigación debidamente formados, dedicados solo a estudiar el tema de los migrantes y a estudiarlos de las diferentes áreas en las cuales se pueden estudiar. Por ejemplo, dentro de los migrantes hay una población que es terriblemente afectada por el desarraigo, por las migraciones, que son las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres embarazadas? ¿Qué pasa con estos niños? Hay personas dentro de mi división, dentro de la División Ciencias de la Salud, que están trabajando esto. Y están trabajándolo con fondos internacionales. Entonces, eso existe, estamos ahí para poder responder a estas necesidades, sin dejar de hacer las cosas que hemos venido haciendo durante los últimos años y que tienen una clara agenda de investigación. Otro ejemplo de esto es una actividad que el doctor Meisel nos ha comprometido como investigadores, como profesores y como universidad.
y es impactar de alguna manera global o de una manera global el desarrollo de dos municipios en el sur del Atlántico, Manatí y Santa Lucía. Nosotros vamos a llegar a esos municipios con toda esta capacidad que tiene la universidad y de manera integral empezar a mejorar las condiciones de bienestar de estos municipios. Y cuando digo manera integral es la gente de ingeniería pensando cómo desarrollamos infraestructura, la gente de educación pensando cómo hacemos para que lo que sucede en los colegios, en los tempranos colegios en estos municipios, realmente haga que estos niños sean competitivos luego cuando presenten pruebas del Estado. En salud, por ejemplo, garantizando que la población acuda a los programas de promoción y prevención para poder mantener altos niveles de bienestar. Entonces son muchas cosas que confluyen alrededor de una universidad volcada hacia mejorar las condiciones de bienestar de la población. Usted hablaba del tema de los venezolanos en la región Caribe y particularmente en el Atlántico y en Barranquilla, que es un tema que, como usted lo dice, no estaba en nuestro radar hasta hace algún tiempo, pero está aquí, es un hecho que nos toca todos los días. Yo creo que hay que ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos, pero hay un hecho que me llama la atención, doctor Vaquero, el tema de los embarazos. Entiendo que en Soledad el año pasado fueron más de 1000 mujeres venezolanas embarazadas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo de alguna manera contrarrestar esa situación sabiendo que en la región Caribe hay muchos casos, muchas personas que atender? Bueno, definitivamente no alcanzamos con nuestros recursos a atender toda nuestra población con los estándares, nuestra población colombiana con todos los estándares de calidad que deseáramos. Tenemos un flujo de migrantes, esto le coloca presión financiera nuevamente al sistema, pero es un tema humanitario. O sea, digamos, independientemente de cualquier connotación política, económica, es un tema humanitario. Estas mujeres se vienen de Venezuela porque no ven futuro para sus hijos, no ven una posibilidad de ser atendidos con calidad, ni siquiera te digo con calidad. Yo tengo amigos venezolanos, colegas, pediatras, neonatólogos, que por redes o por este tipo de comunicaciones virtuales nos informan la precaria situación de los hospitales. Entonces esta gente se viene, pasa la frontera. ¿Dónde llegan? El primer centro urbano con capacidades es Barranquilla. No se van a quedar en el camino, ¿no? Se van a quedar en algunas ciudades intermedias que están más al norte. Claro, llegan a Barranquilla. El tema humanitario y el tema de solidaridad son muy importantes y usted los ha tocado aquí esta noche en La Ley del Montes por Telecaribe. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche y un abrazo para todos.